Hello everyone, welcome to this new class corresponding to the course of Basic English. In this opportunity we have reached class number 30. In this class we are going to study the comparative of adjectives. Como hemos venido estudiando en la clase 29, por ejemplo, estuvimos hablando un poco sobre qué son los adjetivos y cómo es que funcionan. Cómo puede un adjetivo describir, modificar, cuantificar o calificar a un nombre. Hoy vamos a estudiar un poquito más a profundidad cómo es que funcionan los adjetivos. Para eso nos vamos a auxiliar de esta información que he tomado de un libro que se llama Basic English Grammar y que fue escrito por Betty Schempler-Dazer. En esta ocasión también como pueden ver que la información está en inglés, voy a ir explicando la información en español. Y vamos a ir dando algunos ejemplos, esperando como siempre darnos a entender de la mejor forma. El adjetivo, como había mencionado en la clase 29, tiene 3 grados: el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. El grado positivo es aquel en el cual el adjetivo no sufre ningún cambio. Por ejemplo, cuando yo digo Carlos is intelligent, la palabra intelligent describe a Carlos y pues no le he hecho ningún cambio a la palabra intelligent. También, si yo digo, my computer is cheap, mi computadora es barata, entonces simplemente tomo el adjetivo y lo agrego, sin hacerle ningún cambio, sin quitarle o sin agregarle algo. Habiendo dicho esto, entonces nos avanzamos con el grado comparativo. El grado comparativo, como podrán ver en pantalla, y pues como su misma palabra lo dice, consiste en comparar 2 personas, 2 cosas, 2 ciudades, etcétera. Lo que se le ocurra comparar, va a utilizar el grado comparativo. En este video vamos a enfocarnos justamente en el uso del adjetivo en el grado comparativo. Vean chicos, los adjetivos en inglés para el grado comparativo, y también nos va a servir para el superlativo, se dividen en 2, en adjetivos cortos y adjetivos largos. Vamos a comenzar por ahí. Tenemos adjetivos cortos y adjetivos largos. Profe, ¿cómo es eso o cómo puedo entender esto de los adjetivos cortos y largos? Bueno, resulta que los adjetivos cortos son aquellos que tienen, por ejemplo, una sola sílaba, 2 sílabas. En cambio, los adjetivos largos, como pueden ver por acá, tienen 3 sílabas, 4 sílabas, ¿no? Son un poco más extensos. Por ejemplo, vamos a ver, si yo reviso el adjetivo old, ese que tengo por acá, old, ¿cree usted que sería un adjetivo corto o un adjetivo largo? Old. Claro, sería un adjetivo corto. Sin embargo, si yo tengo el adjetivo famous, miren famous, ¿será que este será un adjetivo corto o un adjetivo largo? Pues, como usted puede ver, es un adjetivo largo. ¿Cómo diferenciar entonces adjetivos cortos y adjetivos largos? Básicamente por el número de sílabas que conlleva. Una sílaba, adjetivo corto; 2 sílabas, adjetivo corto; 3 sílabas, adjetivo largo. Algunos adjetivos tienen 2 sílabas y pueden ser adjetivos largos. Es ahí donde está la complejidad de este contenido. Vamos a ir trabajando en un paso a paso y yo esperaría haberme dado a entender con esta primera parte. Comprender que tengo adjetivos cortos y adjetivos largos. Ahora, la segunda pregunta que puede surgir es, profe, ¿y para qué me va a servir a mí poder diferenciar entre un adjetivo corto y un adjetivo largo? Muy bien, te va a servir mucho, puesto que para establecer el grado comparativo vamos a aplicarle una regla de comparativo para adjetivos cortos y una regla de comparativo para adjetivos largos. Adjetivos cortos, ejemplos, tengo 3 ejemplos aquí: el adjetivo old, el adjetivo cheap, barato, y el adjetivo big, grande. Vea qué es lo que le ha pasado a estos 3 adjetivos para ver o para transformarse al grado comparativo. Bueno, como buen observador, usted puede determinar, pues mire, profe, usted les ha agregado
la ER. Esto, ER. Como pueden ver aquí. Le agregó una E y una R. ¿Qué implica esto? Que solamente esta E y esta R, al agregárselo, en términos de pronunciación sería older. Pero en el significado, en la traducción al español, sería más viejo. Así traduce. Old traduce viejo y older traduciría más viejo. Técnicamente entonces lo que hago es agregarle la ER al adjetivo para poder formar el grado comparativo. Lo mismo ha ocurrido con adjetivos como cheap, cheaper, big, bigger. Entonces eso es parte del contenido y eso es cómo funcionan en términos ya de la interpretación de los adjetivos. ¿Qué es lo que va a pasar con adjetivos largos? Bueno, da la casualidad que adjetivos largos, vamos a irnos a este ejemplo de acá, el ejercicio B. Dice por acá, health is more important than money. La salud es más importante que el dinero. Como usted puede ver aquí, estamos comparando dos cosas, la salud y el dinero. Y para eso estamos utilizando el adjetivo important. Pero, como usted puede ver ahora, para decir más importante, utilizamos la palabra more, que, bueno, textual traduce más. Esta es una oración así bien en español, vea. La salud es más importante que el dinero. Entonces, el adjetivo largo, como puede ver important, el adjetivo largo agrega la palabra more. Y usualmente también agregamos la palabra than, que significa que. Es para lograr hacer la comparación. La palabra than entonces va a acompañar no solamente a los adjetivos cortos, sino también a los adjetivos largos. O sea que yo puedo decir Mary is older than John, como tengo acá por acá, ¿no? Mary is older than John. Y usted puede ver older, que es el adjetivo, pero siempre estamos utilizando la palabra than. Oiga cómo se pronuncia than. Than. Mary is older than John. Health is more important than money. Nuevamente entonces vamos al caso de los adjetivos cortos y adjetivos largos. Adjetivos cortos, una sílaba, dos sílabas en algunos casos. Adjetivos largos, dos sílabas, tres sílabas, ¿no? Tres sílabas. Adjetivos con dos o más sílabas, vea, famous, important, interesting. Ya yo diría more famous, more important, more interesting. Tomamos en cuenta ahora, hacemos una pequeña pausa para explicar. Vaya, ¿qué es lo que sucede ahora con estos adjetivos? En términos de pronunciación no le va a afectar nada. Usted dice old, older, cheap, cheaper, big, bigger. Pero en términos de escritura es donde ahora me quiero enfocar. Chicos, revisemos justamente esta parte de la información que les quiero compartir. ¿Cómo vamos a escribir estos adjetivos? Bueno, me dice la regla. Agrega ER a aquellos adjetivos que tengan solamente una sílaba. Entonces, adjetivos como old, como cheap, como big, que solamente tienen una sílaba, a estos se les llama monosílabos. Estos adjetivos entonces simplemente agregan ER y ya forman el comparativo. Ahora, me da una nota de escritura. Si un adjetivo finaliza en una vocal y una consonante, es decir, esa combinación, mire, consonante, vocal, consonante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a duplicar la consonante final y agregarle ER. Vea el caso con la palabra big. Consonante, vocal, consonante y luego para formar el comparativo dupliqué la G y luego le agrego una ER, bigger. No se nota en en pronunciación, más sí en escritura. Veamos el adjetivo fat. Mire, tiene la misma estructura. Consonante, vocal, consonante, fatter. Thin, vea, thinner. Hot, hotter. ¿Ya?
Entonces es así como funcionan los adjetivos cortos en términos de escritura. Veamos cómo avanzamos con los adjetivos un poquito más complicados, siempre cortos, pero estos que finalizan en una Y. Si un adjetivo finaliza en una Y, entonces cambie la Y por una I y agréguele ER. Por ejemplo, pretty, prettier. Funny, funnier. Vea, cambiamos la Y por una I y luego agregamos ER. Esa sería la regla. Reglas para adjetivos largos. Bueno, para los adjetivos largos es más facilísimo, no nos complicamos la life. Simplemente agregamos, por ejemplo, en este caso la palabra famous, le agregamos more. Eso es todo. Textual. Entonces, no digo solamente famous, diría more famous. Important, more important. Interesting, more interesting. ¿Se entiende? Entonces, ese sería el uso que le estamos dando a los adjetivos largos. Utilizamos la palabra more antes de los adjetivos que tienen 2 o más sílabas, exceptuando los adjetivos que finalizan en Y, como los que acabamos de estar explicando en este momento. Toda regla, chicos y chicas, tiene una excepción, y esa excepción es la que vamos a trabajar en este momento. ¿Cuál es esa forma irregular de formar el grado comparativo? Bueno, eso va a funcionar con los siguientes adjetivos. Solamente son 3, así es que no hay mucho por qué preocuparse. El primero es good, que traduce bueno. El comparativo no es más bueno. De hecho, hasta en español es un error. El comparativo es better, mejor. Entonces, no digo el limón es más bueno que la lima. No, sino que decimos el limón es mejor que la lima, por dar un ejemplo, ¿no? So, lemon is better than lime. Para poder tener una idea. Better. Good, better. Lo mismo sucedería con el adjetivo bad, malo. El comparativo es worse, que traduce peor. No digo es más malo, digo es peor. Luego, el adjetivo far, lejos. El comparativo, usted tiene 2 formas, farther o tiene further. Diferencias, escritura. En términos de pronunciación, hay alguna, pero es muy delgada para poderla identificar. Farther, further, further. Así sería. Entonces, chicos, hemos estudiado las reglas de cómo se va a trabajar el grado comparativo de los adjetivos. ¿Qué pasaría si usted tuviera que completar algunos ejercicios? Bueno, en la próxima, después de haber revisado este video, usted va a completar unos ejercicios que le voy a compartir y le voy a pedir de favor que tome esto como una base. Me pide, write the comparative forms for the following adjectives. Tengo estos adjetivos, old, como es un adjetivo corto, escribo older than. ¿Por qué escribo than? Porque es el grado comparativo. Y como bien hemos estudiado, dijimos que la palabra than lo utilizamos ya sea con adjetivos cortos o con adjetivos largos. Sí o sí lo debo de utilizar. Entonces, ¿qué pasaría con la palabra small? ¿Cómo sería? Bueno, smaller than. La primera pregunta que me hago, chicos, es ¿y ese adjetivo es un adjetivo corto o es un adjetivo largo? Porque dependiendo de esa decisión que usted tome, usted va a determinar si le va a agregar la ER o si va a agregar la palabra more. Y pues obviamente después agregamos la palabra than. Esperaría entonces haberme dado a entender. Y bueno, continuemos con el ejercicio en el cual ustedes van a trabajar estos ejemplos. Saludos.